Buenas tardes, vamos a iniciar con la plática del día de hoy. Un tema bastante interesante e importante de conocer para tanto para niños como para adultos. El tema de hoy que estamos presentando el área de terapia física Jalapa es plantillas ortopédicas, cuándo y por qué favorecer su uso. Como invitado especial tenemos al ortesista protesista certificado Francisco Javier Flores Ramírez, el cual nos hace el placer de estar aquí con nosotros. Pues somos un grupo de fisioterapeutas, tanto terapeutas físicos especializados y terapeutas ocupacionales que brindamos el servicio aquí en Jalapa. Bueno, Francisco Flores Ramírez, me complace presentarlo, tecnólogo ortopédico por la Universidad de Don Bosco, protesista ortesista certificado por la Sociedad Internacional de Prótesis y Órtesis, docente de las asignaturas de biomecánica, órtesis y prótesis desde el 2008 en el Instituto Científico de Educación Superior ICES Jalapa, en la licenciatura de terapia física, en CEMUCH Puebla, materia de órtesis y prótesis a distancia, docente en el Diplomado de Neuropatía y Pie Diabético por la Universidad de Jalapa, Clínica CIMA y Academia Mexicana de Cirugía 2009-2015. Director de la Escuela Superior de Ortésica y Protésica de México. Me complace darle la bienvenida y vamos a iniciar con el tema de hoy, para el cual le abro los micrófonos y la cámara para que pueda iniciar con el tema. Hola, buenas tardes a todos, tardes, noches. Espero que puedan escucharme bien. Muchas gracias a la licenciada Fidelia por la invitación y vamos a tratar de hacer esta charla lo más sencilla posible, sobre todo porque a veces podría tomarse como una cuestión técnica, pero hoy vamos a tratar de hacerlo en un lenguaje más coloquial, un lenguaje más sencillo, fácil de entender, tanto para cualquier persona, ya que no estamos hablando solamente en profesionales del área de la salud, sino también tenemos mucha gente que está conectados el día de hoy. Bueno, mucha gente se pregunta qué son las plantillas ortopédicas o para qué sirven. Existen teorías o comentarios de que las plantillas no sirven, algunas incluso por ahí nos ha pasado que se tiene que hacer, incluso hasta un zapatero puede hacer una plantilla ortopédica, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicar la realidad sobre las plantillas ortopédicas, cuándo se deben de utilizar y cuándo no. Las plantillas ortopédicas como tal, su nombre específico o su nombre técnico se conoce como órtesis plantares. Estamos hablando de una órtesis, es un aditamento o un aparato, que puede modificar o corregir una postura del aparato locomotor o de nuestro cuerpo. Una faja ortopédica podría ser una órtesis, una órtesis, una faja, un corset, un collarín, y en este caso estaríamos hablando de órtesis para el pie nada más. Entonces por eso se conoce como órtesis plantares, ¿no? Entonces las órtesis plantares como tal son artificios que son fijos o móviles que pueden estar dentro del zapato o fuera del zapato. Por ejemplo, si han visto gente en la calle que utiliza algún aumento, es una órtesis plantar porque está fija al zapato, y una plantilla ortopédica, por ejemplo, algo como esto. Una plantilla ortopédica es un artificio, un aditamento que es móvil, que se puede estar cambiando a cualquier tipo de zapato y que pretende en determinado momento, en algunos pacientes pediátricos, en pacientes infantiles, corregir algunas malas posturas o deformidades del pie, y en pacientes adultos modificar los vicios del paso o de la marcha, y de esta manera poderlos modificar y mejorar el funcionamiento de cada individuo. Se pueden utilizar algunos que son en forma permanente. Vamos a pensar un paciente con una deformidad por una secuela de alguna fractura, o un paciente que tuvo
alguna úlcera por pie diabético, una plantilla ortopédica es en forma permanente, ya porque es algo que es irreversible, ¿no? Y se puede utilizar con los niños en su etapa de corrección o simplemente de soporte, porque a veces nada más es soportar la estructura del pie de un carácter que es reversible la corrección, y podemos utilizarlos en forma de manera intermitente, ¿no? Esta es una definición de un autor que es de órtesis plantares, y directamente en la plantilla ortopédica es lo más común, lo que nosotros como ortesistas fabricamos. Creo que al día es lo que más hacemos. La principal consulta del área de ortopedia en los centros de rehabilitación podría ser la de pie plano, en el caso de los pacientes pediátricos. Y se fijan, una plantilla ortopédica es lo más común, lo que se utiliza casi la gran mayoría de los pacientes pediátricos. En un alto porcentaje, podríamos hablar de un quizás 40-60% promedio, los pacientes pediátricos utilizan plantillas, ¿no? Y las plantillas puede haber incluso de corrección, puede haber compensación y descarga. Principalmente en los pacientes pediátricos y los niños es de corrección o de compensación. Incluso un acortamiento, una persona que tenga un pie o una pierna más corta que otra, utilizaría una talonera o un aumento compensatorio por la discrepancia que tendría entre una pierna y otra, ¿no? Entonces, se fijan, las plantillas ortopédicas tienen muchas funciones, no necesariamente son para el pie plano, porque es la gran mayoría de lo que acuden con nosotros a la parte de la clínica de ortopedia o al centro de rehabilitación o a los consultorios de traumatología, llevan a los pacientes pediátricos para la adaptación de una plantilla ortopédica, ¿no? Ahora, dentro de esas funciones, fíjense, podemos corregir posturas o deformidades, posturas incorrectas o deformidades del esqueleto del pie. Algunos pies que ya se encuentran de esta manera, en este caso, no se pueden corregir. Lo que hace la plantilla simplemente es tratar de controlar las deformidades. Distribuir las fuerzas que actúan sobre la planta del pie, todas las fuerzas que se actúan directamente cuando nosotros caminamos, desde que estamos de pie, el momento que estamos corriendo incluso, pues tenemos fuerzas que actúan directamente sobre nuestras estructuras óseas y sobre los tejidos del pie. Si un pie tiene un desequilibrio muscular, es importante que se trabaje directamente con una buena valoración por parte de ya sea del médico ortopedista o un médico ortopedista, un pediatra, una ortopedia pediatra, y que nos refieran para la fabricación de una plantilla. En el caso de los pacientes adultos, algunos corredores se pueden hacer un estudio de marcha, se puede hacer un estudio de su pedigrafía y se puede hacer una plantilla sin ningún problema, ¿no? En los pacientes diabéticos, los más comunes pues, son los callos. También hay pacientes que tienen artritis reumatoides y presentan algunas, estos se conocen como queratosis o que son callos, y estos callitos aparecen por presión. Entonces, una plantilla ayuda perfectamente a liberar las presiones del pie, ¿no? Pacientes que tienen musculatura débil o algunos que tienen los ligamentos muy laxos, como ligas que ya se estiraron, es importante que en estos casos la plantilla sea complementaria con el tratamiento fisioterapéutico. Toda plantilla ortopédica, incluso los niños que tienen pie plano y utilizan una plantilla por una debilidad muscular, deben acudir al servicio de terapia física para que ustedes, o en el caso de los terapeutas, que aquí estamos en la parte clínica con los terapeutas, fortalezcan la musculatura que está involucrada dentro de la planta del pie. Y obviamente, cuando una plantilla ortopédica, por ejemplo, algo como esto, una plantilla que tiene un arco, como para este tipo de imágenes que estamos viendo, si ustedes no fortalecen, el paciente se vuelve dependiente de la órtesis o de la plantilla. Entonces, se hace mucho hincapié en que el paciente o el usuario de las plantillas ortopédicas acuda a un servicio de terapia física para poder mantener un buen tono muscular. Incluso los deportistas, el trabajo fisioterapéutico es importante y la plantilla ortopédica les ayuda a tener un mejor desempeño en su actividad. ¿Ok? Rápidamente nosotros hacemos todo esto, tanto una parte clínica, a lo mejor
para ustedes es algo, perdón, es algo que sería irrelevante para el paciente, pero ese es todo el proceso que se lleva a cabo para fabricar una plantilla ortopédica. Entonces no podemos llegar a una tienda, decir yo calzo del 5, deme una plantilla porque tengo pie plano. No, lo que hace el médico, el área clínica, es participar en un equipo multidisciplinario, trabajar con los pacientes, hacer su propia historia clínica, qué edad tiene, qué talla, cuánto mide, cuánto pesa, que tiene alguna patología, si es diabético, no es diabético, tiene pie plano laxo, si tiene pie cabo, o sea, muchísimas patologías que pudiera haber para el uso de plantillas y en estos casos no es tan fácil para que el paciente llegue directamente a una tienda y le compran la plantilla. No, se tiene que hacer una historia clínica, se tiene incluso que hacer una exploración del pie, se tiene que hacer muchas veces también un test muscular, o sea, ver cómo se encuentra la musculatura del pie, verificar que no haya restricciones de los arcos de movimiento, que el pie se pueda mover en forma adecuada. Y de ahí vienen ya ciertas herramientas que nosotros tenemos, como lo que es a lo mejor algunos han visto un cajón de cristal con un espejo, se conoce como plantoscopio, podoscopio, y sacamos incluso pedigrafías y verificamos cómo camina el paciente. Es nada más en la parte clínica, o sea, es una valoración como tal. Y de ahí viene la parte técnica, lo que hacemos nosotros como ortesistas, cómo llegar a este punto, o sea, cómo llego yo a mi plantilla final. Entonces, primero tengo que hacer un molde o una impresión de algunos de lo que nosotros necesitamos para ver la estructura del pie. Después hacemos un trabajo en el taller y de que se conoce como termoconformado y al final se hace la prueba y el terminado, la entrega a nuestros pacientes. Entonces, importante las valoraciones, no todos los pies son iguales. Entonces, podemos encontrar en pies diabéticos que son pacientes que son de alto riesgo y normalmente hoy en la actualidad hacemos más plantillas para diabéticos. El área de terapia física acuden más pacientes con diabetes mellitus por cuestiones de incluso de amputaciones. Entonces, una plantilla ortopédica de descarga, una plantilla ayuda a prevenir callos, a prevenir úlceras y de cierta manera las amputaciones. Vean, perdón. Aquí tenemos lo que viene a ser una pedigrafía, puede ser pedigrafías digitales o pedigrafías que anteriormente se hacían en película para revelar hay una pregunta, por favor. ¿Si la puedo leer ahorita o hasta el final? No sé, díganme los moderadores. Tengo una pregunta Tengo unos tenis que me gustan mucho, pero son planos, rígidos y me lastiman. ¿Se puede hacer plantillas para sentirlo mejor? Bueno, utilizar tenis planos o lo que le llamamos zapato flat es algo muy incómodo y va en contra de la mecánica y de la forma que nosotros caminamos. Sí, sería recomendable ver el tipo de calzado porque hay calzado que te puede generar ciertos limitantes a la hora de caminar y sobre todo también para alguna actividad deportiva. Casi por lo regular el zapato de moda, vamos a ponerlo entre la cuestión de calzado de mujer y calzado de hombre, o sea, aquí es parejo, podemos encontrar calzado que son completamente antifuncionales y por ahí hay bibliografía que dicen que podría haber incluso patologías por causa de la civilización. Si el zapato es completamente plano, por lo regular el paciente refiere que le duelen los talones y están suelas muy duras, ¿no? Entonces sí hay que revisar el tipo de calzado, es importante. Siempre es importante taconcito 1,5 centímetros, 2 centímetros, nada plano y es lo más recomendable, ¿no? ¿Ok? Perdón que lo Ya, moleste. sí. Como usted decida, Luis, nosotros teníamos programado al final un bloque de preguntas y respuestas. Ok. No sé qué le parezca. Como ustedes lo manejan, no tengo ningún problema. A veces se pasan las preguntas en el momento porque podría ser más rápido contestarlas que al final, pero como ustedes manejan la mecánica. ¿Ok? Ajá, como usted nos indique, no tenemos ningún problema. Sin Ok. embargo, era nuestra idea. Bueno, ok. Perfecto. Gracias. Vean, de nada. No, gracias a ustedes. Vean, aquí tenemos varias
2, 3 imágenes del mismo paciente, pero obviamente tenemos que valorar cada uno de los casos, ¿no? Como tal. Cuando tenemos algunos aparatos electrónicos con los que contamos en la parte clínica, pues ya hay aditamentos que miden lo ancho del pie, lo largo del pie y nos dan zonas de presión, ¿no? Algunos son ese tipo de aparatos digitales, que no son nuevos, nosotros empezamos aproximadamente hace 15 años a trabajar con ese tipo de aparatos y funciona bastante bien. Aquí el problema no es quién maneja el aparato, si tenemos tecnología, sino en realidad, ¿quién interpreta esos datos, no? Yo puedo llegar a cualquier tienda deportiva y a lo mejor hay un equipo de estas características o un equipo de baropodometría y es un vendedor, no es una parte clínica. Entonces, ahí podemos tener ciertas deficiencias de la interpretación de los datos que dan estos aditamentos, ¿no? Aquí están unos ejemplos de lo que hace. Si se fijan, nos marca si existe arco, no existe arco, si tenemos pie plano, un exceso de arco. Entonces, todo esto nos lo puede dar esta tecnología o este tipo de aparatos, contemplando que al final nos dan datos cuantitativos y nosotros los podemos interpretar y guardarlos como un expediente clínico o nuestro expediente clínico, y eso nos da la oportunidad de darle un seguimiento adecuado al paciente. Incluso existen algunos aparatos para postura, que también podemos medir los rangos, los arcos de movimiento, las angulaciones de los segmentos corporales, tanto de la pelvis, si existe un acortamiento, si existe una flexión o hiperextensión de rodilla. Entonces, hay mucha tecnología, cada vez hay tecnología más, más funcional y tecnología que pudiéramos tener incluso al alcance. Pues ya todo el mundo tiene una cámara de video, aquí hay aplicaciones para hacer muchísimas cosas clínicas, ¿no? Y esta es la parte de baropodometría. La parte de baropodometría son equipos que también no son nuevos, ya tendrán quizás unos 15 años o más en el mercado, y utilizan zonas de presión que vendrían siendo baropresión, podo y pie, que sería la medición de las presiones del pie. Entonces se puede manejar ese tipo de aparatos, pero vuelvo a insistir, todo dependerá quién interprete estos estudios, ¿no? Una cosa es la tecnología como una herramienta clínica, y otra cosa es la tecnología como una herramienta de venta, que lo hacen muchas tiendas de deporte, ¿no? Tienen este tipo de equipos y van y le dicen, ¿usted es pronador o supinador? Y le dan unos tenis dependiendo de los modelos, ¿no? Entonces, yo creo que en estos casos es importante que antes de comprarse, en el caso de los runners, ¿no? Nosotros tenemos muchos runners ahí en Jalapa y aquí también en la Ciudad de México. Y lo que yo le recomiendo es que el runner, antes de comprarse tenis, acuda a hacerse un estudio por el área de órtesis y verificar qué tipo de pie tiene y obviamente qué tipo de pisada. Y en base a una plantilla ortopédica, si fuera necesario, poder comprar el tenis más adecuado dependiendo de sus necesidades como atleta, ¿no? Ya si es un atleta recreativo o si es una persona que practica deporte de alto rendimiento. Lo que estamos haciendo ahorita de una manera mucho más práctica, estas son algo que hemos estado trabajando en los últimos 3 años, 4 años quizás. Son este tipo de plantillas que le llamamos resinas. Son quizás duras, son técnicas de podología que las hemos ido adaptando a la parte ortésica. Y la gran ventaja de estas plantillas es que se conoce como técnica de adaptación directa. Nosotros hacemos este tipo de plantillas ya con el paciente y en 20 minutos las tenemos listas. Entonces, el paciente llega a la consulta, al área de órtesis, y quizás, póngale, a más tardar en 1 hora, el paciente se lleva sus plantillas hechas. Y son perfectamente funcionales y son sobre medida. Prácticamente esta plantilla se saca por medio de un molde con el paciente en ese momento y tiene la forma anatómica de su pie. Entonces, para lo que son los atletas, que a lo mejor algunos que son runners están escuchando, fascitis plantar es una muy buena solución, siempre y cuando se combine con fisioterapia.
¿ok? Entonces, las resinas son materiales flexibles, aparentemente son rígidos, pero tienen esa capacidad de flexibilidad y les da mucho confort. Incluso algunos refieren que ayuda al impulso para el manejo de la carrera en el caso del runner, pero sobre todo da soporte. Nos da un soporte que se siente muy cómodo. Les digo por experiencia, yo soy de pie plano, utilizo este tipo de plantillas para trotar, correr, y se siente muy, muy bien porque tenemos una firmeza y un sostén del arco de la bóveda plantar, y por lo tanto se adapta perfectamente a nuestras estructuras del pie, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo en una forma, cada día lo hacemos más frecuentemente. ¿Por qué? Porque este tipo de plantillas son netamente anatómicas, o sea, son de la forma en que sale el pie, de la forma que tiene el arco ese paciente. A lo mejor el arco derecho es más alto que el arco izquierdo, o la bóveda es distinta. Prácticamente el arco, que como aquí se ve en esta imagen, el arco queda de una forma anatómica, de una forma fisiológica, y el paciente puede utilizarla sin ningún problema en cualquier zapato. No hay necesidad de decir, oiga, necesito cambiar 2 números o un número más grande. No, con ese tipo de plantillas, al ser 3/4, no tiene ningún problema el paciente, ¿ok? O el usuario. Normalmente estas son la forma en cómo trabajamos las plantillas. Pueden ser por el medio de una espuma, tomamos una impresión del pie. Cuando es necesario, también tomamos un molde de yeso, que es un molde anatómico, y nosotros en el momento decidimos cuándo tomamos molde, cuándo tomamos espumas, pero eso depende de cada paciente, ¿no? No hay una regla como tal. Sí hay reglas para los técnicos, pero en el caso de ustedes como pacientes, usuarios, no habría ningún problema de esto, ¿no? Vean, nosotros lo hacemos con el paciente en la mesa de exploración, trabajamos con la venda de yeso y funciona bastante bien, ¿no? Y si lo hacemos con espuma, si ustedes se dan cuenta cómo el arco se marca perfectamente con este tipo de adaptaciones, entonces si ustedes van a una casa ortopédica, a una ortopedia, a alguna clínica de ortopedia, si van a fabricar plantillas, si quieren una plantilla personalizada, que se las hagan en base a estas dos técnicas. Es lo más común que se debe hacer, ¿no? Y sobre todo, que es lo más anatómico, es lo que queda muy funcional para cada tipo de paciente. Algunos también ya vienen los diseños en tridimensionales o impresiones 3D. Hay compañeros, amigos que están haciendo este tipo de tecnología. Se puede hacer directamente sobre el pie. Otros nosotros tenemos la tecnología para escanear ya las espumas y mandarlas a un Central Fab, se llama, en donde podemos escanear la espuma o el molde, y en base a ese molde nosotros nos mandan ya el diseño de la plantilla, ¿no? Obviamente el costo se eleva porque estamos hablando de tecnología, y todo dependerá del tipo de aditamento o materiales que utilice cada casa. Nosotros lo podemos hacer allá en Jalapa o en Poza Rica. Aquí también no tenemos la impresora como tal para el tipo de diseño, pero la podemos mandar a escanear. Entonces llega el paciente, escaneamos el pie, tomamos un molde y lo mandamos a un sistema de computadora o una impresión de este tipo, ¿no? Existen algunos aditamentos de toma de moldes negativos por medio de vacío. Y estos son algunos de los consumibles que se utilizan para las impresiones de plantillas con sistemas computarizados, ¿no? Pero vean, aquí quizás yo hable qué es una órtesis, qué tipos de órtesis hay, pero existen diferentes tipos de pies o diferentes patologías que podríamos encontrar, desde lo que vendría siendo un pie plano, como se ve en la imagen inferior izquierda, y un pie cabo, que el pie cabo es el antagónico del pie plano. Vean, aquí el arco está completamente aumentado, en el pie derecho esto se conoce como istmo. Esta es una pedigrafía digital, y vean cómo el arco está completamente incrementado, y en el pie izquierdo, se fijan, el istmo ya desapareció. Entonces hay un exceso de arco.
en esta imagen, esta huella plantar no existe el istmo. O sea, el istmo es la parte más delgada, como lo tengo en esta imagen. Vean, aquí no existe el istmo. Entonces, este es prácticamente un pie plano. Esas son las dos principales problemas que acuden con nosotros a la práctica, tanto en su momento cuando estaba en la práctica institucional, como cuando ahora que trabajo nada más en la parte privada. La gran mayoría de los pacientes que acuden pediátricos son de pie plano, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver los diferentes tipos, los diferentes tratamientos que se pueden dar para el pie plano. Y el pie plano es importante que sea valorado por el especialista, por el médico especialista. Y una vez que el médico especialista ya tenga una valoración previa del manejo que va a hacer con plantillas, adelante se puede hacer. También aclaro, la plantilla ortopédica, los nuevos diseños, los nuevos materiales, prácticamente va desplazando al zapato ortopédico. El zapato ortopédico cada vez lo hacemos menos y utilizamos más plantillas de resinas o materiales termoconformados. Pero eso no quiere decir que en algunos casos ya no se utilice el zapato. Aunque existen libros y teorías o corrientes médicas en donde dicen que el pie plano se deja a libre evolución y solamente con pura fisioterapia, puro ejercicio, ¿no? Pero hemos visto que da mejores resultados combinarlo. Un tratamiento conservador, que es una plantilla ortopédica, con fisioterapia, da mejores resultados que la pura fisioterapia, ¿no? Por ahí tengo un amigo que es médico ortopedista y es ortopedista pediatra, y me dice, las plantillas ortopédicas no sirven. Digo, bueno, el problema de las plantillas ortopédicas, que si las hace un zapatero y una persona que no tuvo formación profesional o una formación académica para fabricar órtesis, pues no sabe exactamente qué es lo que está haciendo. En estos casos, el trabajar con un profesional del área es el diseño de los materiales, el diseño de la plantilla, el conocimiento de la patología. Entonces, es prácticamente un manejo especial o de un especialista del área de rehabilitación para poder fabricar una plantilla. O sea, no es tan fácil, o sea, no podemos ir con el zapatero y decirle, tengo pie plano y que me haga una plantilla. Entonces, siempre es importante que acudan con un ortesista que haya tenido una formación académica, ¿ok? Ahora, también hay podólogos que tienen esa formación académica y tienen esa capacidad para poder hacer plantillas. O sea, no me estoy cerrando a decir que solamente el ortesista. Conozco podólogos muy buenos que hacen muy buenas plantillas ortopédicas porque su formación académica les da para poder hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, siempre que vayan a una clínica, a una ortopedia, ustedes puedan buscar un profesional, ¿no? Entonces, vean, aquí nos maneja este libro, nos decía que existen 4 tipos de pie planos. Entonces, un pie plano de primer grado es cuando hay un istmo, pero el istmo está ensanchado. El pie plano de segundo grado, cuando el istmo empieza a desaparecer. Tercer grado es cuando ya tenemos un pie con cierta protuberancia hacia la parte interna, y del cuarto grado se puede presentar de esta manera. Entonces, casi por lo regular en algunos tratamientos de pie plano de tercero o cuarto grado, la gran mayoría son tratamientos que los debería de manejar el ortopedista pediatra. Ya sea pueden ser quirúrgicos y a veces no pueden ser con tratamiento conservador. ¿Ok? Entonces, el pie plano lo que tenemos que hacer es tratarlo de llevar a una posición normal con las manos para poderlo llevar con plantilla ortopédica, ¿no? Y esto es lo que hacemos, o lo que se hacía también, aunque lo seguimos haciendo en menor medida, porque en algunos casos ya hay pacientes o médicos que todavía siguen pidiendo las plantillas de piel. Ya nosotros ya no las hacemos, quizás hacemos una por cada 50 pares, no sé, es un porcentaje mínimo, y cada vez estamos haciendo más lo que vendrían siendo estas plantillas de algunos materiales que se llaman EVAs, que muchos lo conocen como pelites, y resinas. O sea, esto es lo que estamos haciendo en la actualidad, ¿no? Entonces, quizás era lo que se hacían hace 15, 20 años. Ya ahorita las plantillas anatómicas como esta que ustedes están viendo aquí, es una plantilla que tenemos más de 10 años fabricándola. Puede ser, dependiendo del tamaño.
Y dependiendo de la patología. Por ejemplo, es un paciente diabético, tiene una úlcera, entonces es una plantilla completamente distinta. Pero tenemos más de 15 años haciendo este tipo de material. La plantilla de piel prácticamente ya la estamos dejando fuera de nuestra línea, ¿no? Pero nos la siguen pidiendo, la hacemos sin ningún problema. Cuando hacían este tipo de plantillas, utilizaban este tipo de materiales que se llama polipropileno, que es un tipo insert. Se conocía como el UCBL, que era una plantilla de los años 60. Ya no la fabricamos, o sea, un material demasiado rígido para el paciente. ¿Y qué creen que estamos utilizando ahora? Resinas. Nos funciona bastante bien. Hecha sobre molde, controlando el pie plano, ¿no? Entonces, la resina anatómica vino a desplazar el polipropileno, ¿no? Desde mi punto de vista en mi práctica con mis pacientes. Cuando tenemos pies como estos, sobre todo en los pacientes que son artríticos o pacientes diabéticos, ya utilizamos este tipo de plantillas. Si se fijan, aquí tiene como una especie de descarga, no es un orificio como tal, pero lo que buscamos es que esté completamente plana por debajo, porque estos pies ya están como en balancín. Entonces lo que hacemos nada más es descargar y tratar de mantener el pie en una posición más fisiológica, un zapato especial, un zapato sobre medida, y el paciente puede continuar con su marcha sin ningún problema, ¿no? Cuando tienen estas características como callitos o protuberancias, incluso pues, lo que puede pasar es que se puede perforar la piel y empieza un pie diabético, y de ahí se vienen estas úlceras y pueden terminar hasta en una amputación. También ya hacemos muchísimas plantillas para pie diabético, muchísimas plantillas para diabéticos que con su pie en riesgo para prevenir todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces aquí esta otra imagen. En algunos casos ponemos algunas siliconas, algunos materiales flexibles, sobre todo en los pacientes que tengan ya muchísimas deformidades, pero como decía, son órtesis completamente de descarga. Es la diferencia o el antagónico, se conoce como el pie cabo. El pie cabo es prácticamente cuando hablamos que el arco interno o la bóveda plantar se incrementa su altura, y muchas veces oigo gente que llega con nosotros a la clínica y nos dicen, es que tengo el empeine muy alto. No es que tengas el empeine muy alto. El problema no es el empeine, es prácticamente el exceso de arco que tienen. Y aquí se ve, vean, las diferencias. También puede haber un pie cabo de primer grado, segundo grado y hasta un cuarto grado. Estas coloraciones que ven ustedes en la pantalla son callitos, lo que se conocen como hiperkeratosis. Entonces, pacientes que tengan este tipo de callos o hiperkeratosis o callos dolorosos, tienen que usar plantillas. ¿Por qué? Porque el callo es presión. Esto podría dar por consecuencia del calzado inadecuado en el caso del pie cabo. Por ejemplo, hace un momento, unos compañeros, una persona preguntaba acerca de los tenis que tenía que eran muy rígidos. Bueno, cuando el pie cabo existe en estos casos, un zapato plano es lo peor que le pueden poner. Entonces es importante siempre verificar el tipo de calzado que tenemos, ¿no? Y vean, aquí están los diferentes tipos de pie cabo, algo similar al pie plano, pero en este caso es una parte antagónica, ¿no? Cuando tengo un exceso de arco y cuando prácticamente no tengo istmo, desaparece el istmo, ¿ok? Muy bien. Nosotros buscando siempre que el paciente esté más cómodo, vamos a tratar de encontrar materiales que sean completamente funcionales y combinarlos para que el usuario pueda trabajar, pueda hacer su vida normal sin ningún problema. Y todo depende de qué tanta actividad, qué tipo de pie tengo, si soy diabético, no soy diabético, si es un pie plano flexible, para los niños ese es un pie plano ya rígido, para un paciente adulto. Entonces siempre vamos a tratar de buscar qué tipos de materiales vamos a utilizar.
¿ok? Entonces, esto muchas veces lo prescribe el médico cuando el paciente llega con su receta con nosotros a la clínica, o en algunos casos hay doctores que nos dicen, te los mando para plantillas y tú decides o ustedes deciden el tipo de materiales, ¿no? Entonces nosotros, dependiendo lo que nos encontremos, podemos hacer arcos, barras, muchísimas adaptaciones, pero principalmente materiales. ¿Qué tipo de material voy a escoger para cada paciente? Entonces, eso lo va a dar la experiencia y la formación, la capacitación, certificaciones del ortesista o del podólogo. Porque si van con un zapatero, les va a ofrecer siempre lo mismo. Si van con una persona que no tiene la experiencia y ni siquiera conoce los tipos de materiales para el pie, les va a mandar incluso materiales que son contraindicados para el pie. Nos ha tocado ver plantillas para diabéticos que los hacen con vinil o con forro como para tapicería. Entonces también, imagínense, cuando hay mucho calor, esto puede generar muchísimos problemas. Entonces, ¿qué es lo más común que tenemos? Lo que es el juanete, que es una consecuencia del pie plano transverso y se presenta en este tipo de función, de disfunción de los dedos. El segundo dedo se va para arriba, este se ensancha, se hacen dedos en garra, se presentan muchísimas cosas. Lo que hacemos es ponemos algún botoncito para liberar la presión sobre el arco transverso. Esto es muy común también, la fascitis plantar y el espolón calcáneo. Fascitis plantar, todos los runners en alguna etapa de su vida, en su etapa de su entrenamiento, van a sufrir una fascitis plantar. Entonces, la fascitis plantar, por más que se medique, que se infiltre, es una cuestión mecánica, la fascia se inflama y mientras no se utilice una plantilla ortopédica con un tratamiento de ortopedia más el tratamiento de fisioterapia, la fascitis plantar es muy difícil que pueda corregirse. Entonces, para fascitis plantar siempre utilizamos un arco y hecho en resina. Entonces, esto es lo más recomendable para fascitis plantar y, aclaro, combinado con fisioterapia. Si se pone en la pura plantilla y no hay estiramientos, no hay relajación de la fascia, no existe algún tratamiento analgésico por parte del terapeuta, no van a salir de la fascitis, ¿no? Entonces, es importantísimo. En el espolón calcáneo, el tratamiento puede ser conservador. El espolón es un saliente óseo en el talón, en el calcáneo, y existe una idea errónea de utilizar puras plantillas de gel. Las plantillas de gel como tal no funcionan porque el arco, perdón, el calcáneo sigue cayendo en esa parte. Entonces, la recomendación es utilizar unas plantillas que podamos tener no tengo a la mano, pero se le pone el arco y después se le pone este tipo de dona o tipo de herradura con un material semirrígido, no completamente suave, porque no sirve de nada. Y en el caso del tacón, vuelvo a insistir, utilizar un tacón entre 1,5 centímetros, 2 centímetros, ¿no? Y para terminar, dejo esta nota que todo tratamiento ortésico debe ir acompañado de tratamiento de medicina física y rehabilitación. Entonces, ya sea pie plano, hay que fortalecer la musculatura. Un pie cao puede generar fascitis plantar, entonces hay que relajar la musculatura, analgesia, estiramientos, etcétera. Y en el caso de los pacientes que tengan, por ejemplo, juanete, que es un hallux valgo, hablando coloquialmente, dicen, no, pues es que yo andaba descalzo cuando me quitaba los zapatos cuando llegué de la calle, muy frecuentemente me gustaba andar descalzo y también se va perdiendo movilidad en los dedos. Entonces la fisioterapia es importante en la combinación del tratamiento de órtesis o de plantilla ortopédica. ¿Ok? Pues bueno, es todo de la charla. A lo mejor me fui muy rápido, es un tema bastante amplio, es un tema que pues muchas veces se puede confundir en lo que vamos trabajando, pero el tratamiento de las plantillas ortopédicas es un tratamiento interdisciplinario o multidisciplinario. No puede ser que el ortesista, nosotros como ortesistas no somos todólogos, no hacemos todo, el fisioterapeuta tampoco es todólogo, puede hacer todo, entonces siempre es un tratamiento multidisciplinario o interdisciplinario. Bueno, espero que haya sido
de su agrado y que haya funcionado, aunque hablé muy rápido, pero que haya sido entendible esto. Muchas gracias. La verdad es un tema bastante interesante y pareciera que cosas muy sencillas realmente que o dejamos como muy desapercibido, sin duda son bastante importantes y que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de nosotros mismos, ¿no? Desconocemos muchísimas cosas y los pasamos por alto. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas. Hay muchas preguntas. Qué bueno. Y saludos también. Entonces, aquí Alan le manda pues saludos y vamos con la siguiente pregunta. La primera pregunta dice, ¿existen cursos para terapeutas para aprender a hacer órtesis plantares? Bueno, hay cursos, sí hay cursos, pero son perfiles completamente distintos. Nosotros hacemos cursos para terapeutas, algunos sí se van involucrando, se van metiendo a la fabricación, pero principalmente los cursos que nosotros damos es para explicarles al fisioterapeuta sus aplicaciones de las plantillas ortopédicas, porque esto sí se ha ido como que queriendo conectar, aunque son dos perfiles que son de un área en común, pero al final son muy separados, ¿no? Entonces sí, yo recomiendo que el terapeuta, si quiere hacer órtesis, pues que se meta al área de órtesis a estudiar para ser ortesista, ¿no? Principalmente quizás algunos terapeutas pueden tomar moldes o impresiones, pero no fabricar. La recomendación es que aprendan sus aplicaciones nada más. Sí, en muchos casos, porque el paciente viene a preguntarnos, ¿no? ¿Qué puedo hacer o qué puedo utilizar? ¿No? Entonces, aquí lo que nos correspondería, pues, sería canalizar y, pues, no caer en eso de, pues, y querer hacer cosas que, pues, no van dentro de nuestra Aquí área, hay ¿no? algo que sí nos ha pasado. Hay gente que está en ciertas localidades donde no hay un ortesista como tal, y los mismos terapeutas se entrenan para tomar sus moldes, nos mandan sus moldes, sus pedigrafías, y nosotros las fabricamos y se las regresamos. Pero eso en casos donde algunas localidades donde no existiera, por ejemplo, el estado de Veracruz es un estado muy amplio y pues a veces no todas las localidades tienen un ortesista. Muchas gracias. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es el costo aproximado de las plantillas para pie plano? Es muy variable dependiendo del tipo de materiales, pero algunos van desde los 400, 450 pesos, podría ser hasta 600, 700 más o menos, dependiendo del tipo de materiales. Gracias. Yosimar Ramírez Trejo nos pregunta, hola, buenas noches, soy corredor de distancia. Me han comentado que mi pisada es muy fuerte y ya después de ciertos kilómetros la planta de pie por debajo de los dedos me duele. ¿Qué puedo hacer o en este caso qué recomienda? Bueno, sí es importante una valoración podológica o una valoración por el médico especialista, y hacer una pedigrafía, un estudio de pedigrafía digital para ver qué tipo de pie tienes y obviamente un análisis de la marcha para ver cómo podemos mejorar con una plantilla. Normalmente cuando existe una pisada fuerte, sobre todo en la gente que hace medio maratón o maratón, depende mucho también del tipo de calzado. La fabricación del calzado o el material del calzado es importante. Tu peso corporal, por ejemplo, yo corro, pero mi peso promedio es entre 98 kilos. Por estatura, dicen algunos, ¿no? Pero normalmente tener un peso corporal de acorde al tipo de tenis que estás utilizando. Y recordemos que en el caso del maratonista o el que hace 21K o 42K, cuando haces tiradas largas, el entrenamiento, tu tenis puede disminuir la vida útil. Entonces, un tenis te dura 3 meses, 4 meses, dependiendo del kilometraje semanal. Entonces, sí hay que buscar varios factores. Primero, pues la recomendación es para una valoración. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Quiénes no son candidatos al uso de plantillas ortopédicas? ¿Quiénes no son candidatos a uso de plantillas ortopédicas? La persona que tenga un pie normal es una persona que no es candidata a plantilla ortopédica. Es a veces un error personas que tengan un pie con una fisiología normal, ponerle una plantilla para tratar de corregir una deformidad, ¿no? Pacientes pediátricos,
lactantes, pacientes que por debajo de 3 años tampoco son candidatos a usar plantillas ortopédicas. Hay que dejar la libre evolución del pie. Incluso hay libros que manejan que la plantilla ortopédica, si se llegara a poner de acuerdo a la valoración, podría ser después de los 5 años, que es cuando la marcha se llega a normalizar. En teoría caminamos, nuestro patrón de marcha lo obtenemos entre los 5 y 7 años. Muchas gracias. ¿Cuándo considerar que el paciente no necesita plantilla, sino una órtesis de tobillo-pie? Bueno, ahí es sobre todo cuando tenemos ciertas patologías o deficiencias musculares. Ahí sí se tiene que hacer una evaluación clínica de acuerdo a cada patología. O sea, no puedo decir que con plantilla ortopédica puedo recuperar el movimiento del tobillo, por ejemplo. También pasa lo mismo con el kinesiotape, ¿no? A veces todo lo quieren solucionar con el kinesiotape cuando realmente no tiene la función como una órtesis plantar. Entonces, la valoración clínica es muy importante para definir si es candidato a OTP o una AFO o una plantilla ortopédica. Gracias. Siguiente pregunta. En Jalapa, ¿en dónde me podría hacer un estudio para saber qué tenis debo adquirir para correr? Bueno, si nos buscan en la Facebook, en las redes, en Ortopedia Flores, también voy a darles el teléfono de la clínica, es el 228-817-8183. Ahí nos pueden localizar. El 20 de noviembre, 358. Gracias. ¿Qué calzado es recomendable para niños de 1 año que están en desarrollo podal? Bueno, ya lo respondí. Sí, la recomendación es no ortopédicos, dejen los que anden descalzos, que vayan desarrollando musculatura. Si la musculatura está en buen tono, es importante que el niño ande descalzo en superficies irregulares. A veces todo el niño ni siquiera camina y ya está calzado. Entonces, hay libros de podología que nos dicen que el pie plano podría ser una enfermedad de la civilización, cuando nosotros no dejamos el desarrollo de la musculatura del pie. Ok, gracias. ¿Qué debería usar si tengo un poco más larga mi pierna derecha que la izquierda? Primero hay que sacarle un estudio clínico y complementarlo con una radiometría de miembros pélvicos, y ya con los estudios de gabinete saca el acortamiento real y sobre eso puede hacer una plantilla ortopédica de compensación. Ya casi terminamos. ¿Okay? Todos los que corremos deberíamos hacernos un estudio de pie. Sí, sí, definitivo. Ahora, ahí es cierto que hay gente que tiene, me he encontrado amigos que corren o amigas que corren y tienen, coloquialmente como decimos, un juanete, y no les impide correr porque es un juanete que no es doloroso, no es antifuncional, simplemente es estético. Entonces, hay gente que tiene pie plano, tienen pie planos rígidos y corren bien. Conozco amigos que corren con pie plano, y alguno de ellos, una vez uno se fue a Puebla, no voy a decir dónde, y se puso unas plantillas ortopédicas en un pie rígido y se lesionó. Entonces se laceró también incluso, ¿no? Entonces es importante la valoración clínica. Bueno, vamos con nuestra última pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo de vida tiene una plantilla? Es variable dependiendo de la actividad, como en el caso de los runners, como la persona que nos preguntaba. Una plantilla ortopédica, dependiendo, ahora sí que el kilometraje que le meten al deportista, al igual que los tenis, puede durar desde 4 o 6 meses máximo, cuando es una actividad constante. Pero en un paciente, una persona normal, un adulto, una plantilla puede durar entre 8 meses a año y medio, promedio, dependiendo el material. Habrá quien le dure menos, pero también dependerá mucho de la actividad y el peso corporal. En el caso de los pacientes pediátricos, por lo regular no pasan de 6 meses porque pues, el pie les crece y hay que modificar la plantilla, ¿no? Muchas gracias. A mí me surge una pregunta respecto ¿Sí? al tipo de calzado. Ocasionalmente las mamis en terapia nos preguntan mucho qué tipo de zapato debe usar mi hijo que está empezando a caminar. Y realmente pues le decimos, no, pues un zapato que sea antiderrapante, que tenga un buen sostén del tobillo. Sin embargo, no sé si es lo correcto. Allí, fíjate, para hace 2 años, 1 año, si no mal recuerdo, 2 años, unos amigos del CRIBER allá en Veracruz, un amigo, perdón,
junto con un médico fisiatra, hicieron un estudio de laboratorio de marcha y movimiento, la marcha en el paciente pediátrico con zapato ortopédico. Y realmente el zapato ortopédico al niño en esa etapa o en esa edad es un limitante para la marcha. Entonces, un zapato, como dices tú, que tenga una suela que pueda ser antiderrapante, no de tela, no tan flexible, quizás un zapato que sea semirrígido, que tenga un contraorte. El contraorte es la parte posterior del zapatito, que es un poco rígida para que detenga el tobillito, pero no un zapato ortopédico. Es una idea errónea de meterle a un niño de año y medio zapato ortopédico. Por ahí le dicen zapato preortopédico, realmente no, está contraindicado. Es un zapatito que sea semiflexible, de preferencia de botita para controlar el tobillo, pero no rígido. Y por último, generalmente esa pregunta va relacionado con mi hijo, no sé, quiere andar mucho tiempo descalzo y no le gustan los zapatos. ¿Cuándo debo obligarlo a usar el zapato? Bueno, yo le comento mucho a las mamás que van con nosotros, de nada le sirve a un niño, ustedes como en el área de terapia saben que trabajar en terrenos irregulares genera muchísima musculatura. Si tienen jardín, si tienen un área donde pudiera andar en arena, gravilla, déjenlo que ande descalzo. Tampoco es como traer todo el tiempo al niño sin zapatos. Por lo regular el pie se tiende a ensancharse, vamos a ponerlo así. Lo pongo de esta manera: niño rural, no hay pie plano. Todo el tiempo andan en guarachitos o andan descalzos corriendo. El niño es urbano o niño de ciudad, pie plano. Los papás todavía ni siquiera camina el niño y ya les compraron los Jordan, ya les compraron los zapatos ortopédicos. Entonces, nunca se deja que el niño desarrolle musculatura. Entonces, por eso decía que hay libros de podología que manejan que el pie plano en el infante es una enfermedad de la civilización. Entonces, hay que dejarlos que anden descalzos, que desarrollen musculatura. Hay pies planos que se pueden dejar a libre evolución, como dice la corriente americana, pero principalmente en un paciente por debajo de 3 años, utilice cualquier tipo de zapato y que ande descalzo en terreno irregular. Pues muchas gracias. Sin duda una plática bastante interesante que yo creo que da para alguna otra plática. Después, Claro que sí. yo considero a corredores, que es como que lo mayor, lo que nos preguntaron o las dudas que tuvieron. Y sí. agradecerle sin duda su valiosa presencia con nosotros para esta plática. Como cortes comerciales, vamos a poner sus datos clínicos, o bueno, dónde se encuentra ubicado, que ya no los mencionó. En calle Claro. 20 de noviembre, 358 Jalapa, Veracruz. Sin duda, conocemos bastante sus trabajos. Yo he tenido el gusto de escuchar muy buenos comentarios de su trabajo. Gracias. Y de sus plantillas, sin duda. Bueno, también puedo mencionarlo, estamos en Poza Rica, que es próximamente en Tuxpan, Veracruz también, la ciudad de Puebla y aquí en el área metropolitana del Estado de México. Entonces nos pueden localizar. Y también invitarlos a que le den, pues, me gusta en su página de Facebook, ¿verdad? Ortopedia Flores. Por favor. Para que tenga muchos más seguidores. Bueno, pues muchas gracias por su presencia y muchas gracias a usted. También los invito a que le den me gusta a nuestra página de Facebook, que es Terapia Física Jalapa, y terapia en Instagram como Terapia Física Jalapa igual. Los números están ahí. Por cualquier duda pueden escribirnos por WhatsApp o por medio de las redes sociales. Y también aprovechamos para invitarlos a nuestra siguiente plática. Como decía Francisco, el vendaje neuromuscular no es algo que lo resuelve todo y debe ser personas calificadas para aplicarlo. Entonces vamos a hablar de dolor de cuello y cuál es la evidencia o cuáles son los efectos de aplicar el vendaje neuromuscular bien aplicado, ¿sale? Por un terapeuta físico. Pues bueno, me despido, un gusto haberlo escuchado. Carolina Prado para servirle. Gracias, igualmente. Seguimos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Que me vuelvan a invitar. Claro que sí. Agradecemos a todas las personas que nos estuvieron escuchando por sus preguntas, por su interacción con nuestro ponente y nos vemos para más consejos.